Bienvenidos a un segmento, a otro video pequeño. Somos la Iglesia Cristiana Bautista Monte Calvario, Tepic, en el estado de Tepic, en el estado de Nayarit, cuya capital es Tepic. En esta ocasión nos vamos a ocupar de dos pasajes en el libro de Hebreos, o Carta a los Hebreos. Primero vamos a ver el 9, en el capítulo 9, 1, y después en el capítulo 11, el otro. Vamos a hacer notar que los adjetivos y los adverbios son frecuentemente omitidos. Como que a alguien no le gusta que se califique a un sustantivo, o a alguien no le gusta que la acción, que es un verbo, sea de cierta manera, y tienden a eliminar tanto adjetivos como adverbios de modo. Y este es el caso que nos ocupa ahora. Dos casos en Hebreos. Vayamos a Hebreos 11:6 para comenzar con este. Hebreos 11:6, que dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Dios existe, y que Él, y ese está omitido generalmente, el pronombre personal Él, es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Aquí está el proverbio omitido con frecuencia en muchas de las versiones o revisiones en español. Diligentemente. Hablar de diligencia es hablar de empeño, es hablar de ponerle ganas a lo que hacemos, es hablar de ser honestos en lo que hacemos, es hablar de dar hasta lo último en todo lo que hacemos para hacerlo lo mejor posible. Y en este caso con mayor razón, sabiendo que es para Dios. Sin embargo, la tendencia es eliminar estos adverbios de modo, terminados en mente, la mayoría de ellos, porque de esa manera la Biblia queda ecuménica, sin exigir mucho a los demás, a los tibios, a los tal vez no convertidos, sin avisar que es un requisito de Dios que lo que hagamos lo hagamos con todo empeño, con toda vehemencia, con toda la fuerza de nuestro ser. Así que lo que resulta de la eliminación de estos adverbios es mediocridad, en otras palabras es tibieza, la cual Dios abomina. Déjame leer el versículo de las dos maneras, y usted note la diferencia y los resultados o ramificaciones cuando no se tiene el adverbio diligentemente. Primero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o que hay Dios, y que Él es galardonador, o que premia a los que le buscan diligentemente. ¿Oyó bien? Premia a los que le buscan diligentemente. Pero si le quitamos diligentemente, entonces la creencia general viene a ser: Dios es el galardonador de todos los que le buscan. No importa que le buscan a medias, o con medio corazón, o con media voluntad. No importa que vayan de corazón o no, o que vayan a cumplir con un ritual. Dios galardona de todos modos. Y eso es absolutamente absurdo conforme a la palabra de Dios. Pero esa es la tendencia de hoy. El ecumenismo va eliminando barreras, cercas de piedra, y haciendo puentes para que todo el mundo entre, aun cuando no tenga ni la intención, ni el deseo de servir y agradar a Dios, simplemente para que se enrede
en la cuestión religiosa. Importante que este adverbio no sea quitado de este versículo y de muchos otros donde ha sido quitado. Y ahora vayamos al otro prometido en Hebreos también. Vayamos a Hebreos 9:14. En Hebreos 9:14 leemos lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, el cual, dice la mayoría de las versiones en español, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Note el tratamiento que le dan a la persona de Dios. Dicen el cual. ¿Sabía usted que expresiones como estas, el cual, los cuales, las cuales, el que o los que, son propias de objetos, cosas y animales? Y que el tratamiento adecuado para una persona, y esto otra vez según las leyes de la gramática. Y claro, tenemos que tomar en cuenta la gramática porque la palabra de Dios en nuestro idioma tiene que ver con la gramática. Porque si alguien lo interpreta de acuerdo a la gramática, va a interpretar mal. Ahora, ¿cuál es la expresión correcta? ¿Cuál es la palabra correcta tratándose de una persona y no de un objeto o de un animal o de una idea abstracta? ¿Cuál es la palabra? ¿Quién? Déjenme leerlo de las dos maneras otra vez. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De hecho, el cual, los cuales, el que, los que, las cuales, se refiere a cosas o a personas o a pensamientos abstractos. ¿Quién se usa para referirnos a personas? En el caso de Dios, a la persona por excelencia. Porque Dios es. Nota que se usa el verbo ser. Dios es, no Dios está. Porque si a eso vamos, Dios está en todas partes, porque Dios es y nunca deja de ser. Estas pequeñeces, otra vez insisto, pequeñeces como las llaman despectivamente muchos, tienen que ver con lo que Dios dice o deja de decir según el capricho de cada quien. La palabra adecuada, dicho con todo respeto, es ¿quién? Es una persona. Si se escriben nombres de personas ilustres con mayúscula y títulos dados a esas personas con mayúscula, hasta los embajadores son su excelencia con mayúsculas, porque son títulos. No trataremos a Dios con la palabra adecuada que se refiere a persona o ser existente, pensante. Deberíamos. Y eso es lo que está en la Escritura, no en las nuevas, no en las versiones modernas. Así que considere estas cosas. Y recuerde, yo le digo lo que yo sé. Usted sabrá lo que hace con ello. Si lo hace, Dios le bendice. Si no lo hace, usted paga las consecuencias. Deseo que Dios le bendiga. Pase la voz para que otros nos vean, y si usted vive en Tepic, visítenos. Hay un correo electrónico donde se puede llamar, donde usted puede escribir más bien, y puede sintonizarnos simplemente poniendo el nombre de nuestra iglesia: Iglesia Cristiana Bautista, Monte Calvario, Tepic. Esas 6 palabras en ese orden: Iglesia Cristiana Bautista, Monte Calvario, Tepic. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.